Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, propuso postergar para mayo la elección constituyente prevista para el 11 de abril, esto por una nueva ola de contagios del COVID-19 en el país. Vea usted. Chile se dispone a retrasar las elecciones para elegir a los redactores de la nueva Constitución debido al azote de la pandemia que ha colocado a los hospitales al límite y obligado a reconfinar a la población. El presidente Sebastián Piñera anunció este domingo que solicitará al Congreso un aplazamiento de los comicios. Enviaremos al Congreso un proyecto de reforma constitucional para postergar por 5 semanas las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores. De ser aprobado este proyecto, estas elecciones, que debían realizarse el sábado 10 y domingo 11 de abril, se realizarán el sábado 15 y domingo 16 de mayo. La reprogramación de los comicios se impone ante la situación crítica en Chile. Las cifras de la pandemia explotan, batiendo récords tanto en número de nuevos casos como en ocupación hospitalaria. Este domingo se registraron más de 7.300 nuevos contagios, pese al reconfinamiento de casi toda la población y las restricciones de movilidad impuestas. Carabineros continúa con los controles sanitarios a lo largo del país. Prueba de ello que el balance de las últimas 24 horas le puedo indicar que hay más de 1.300 detenidos que no respetaron las normas de salubridad. Las unidades de cuidados intensivos están ocupadas al 95%. La morgue del Hospital de Valparaíso ha colapsado por falta de capacidad para acoger más cuerpos. La campaña de vacunación masiva, iniciada en febrero, ha permitido inmunizar a 6,3 millones de personas, pero aún no ha conseguido poner coto a un virus que ya ha dejado más de 30.000 muertos en el país. Y para abordar esta situación, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué es lo que está sucediendo en Chile? Mira, lo que está sucediendo alrededor del mundo, que es el cruce de las políticas sanitarias, muchas de ellas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, y la política en sí misma, que tiene que ver con la situación local de cada uno de los países, que ha atravesado procesos electorales a lo largo del 2020 y del 2021. Mira, el contexto de lo que está sucediendo en Chile es de que después de las movilizaciones masivas del 2019 en contra del gobierno de Sebastián Piñera, la salida que se encontró frente a lo que era una total repudio social a la actual situación de cosas en Chile, que era básicamente una constitución redactada desde la dictadura de Pinochet en 1980, fue precisamente la de generar una convocatoria a un Congreso Constituyente. Esta convocatoria fue sometida a plebiscito y 4/5 partes de la población chilena dieron el sí a redactar una nueva constitución. Eso fue en octubre del 2020. A partir de ese momento se pone un esquema muy cargado electoral en Chile, en donde para este abril se planeaba tener elecciones para gobernadores, cosa que antes no sucedía, puesto que eran designados por el presidente, por el Ejecutivo. Se renueva la totalidad de las presidencias municipales y de presidencias comunales, esto en el caso indígena, y se renueva una buena parte de lo que es el sistema legislativo y ejecutivo chileno. Entonces, con esta agenda tan cargada, la forma en que se diseñó el nuevo proceso electoral también integró una demanda fundamental de lo que fueron las protestas del 2019, que fue la de integrar candidaturas independientes. En este momento hay más de 2.000 candidatos independientes al Congreso Constituyente chileno, lo cual es un récord y, bueno, señaliza precisamente el repudio al bipartidismo tradicional que ha vivido Chile entre la derecha de Piñera y la izquierda de Bachelet, digamos una izquierda suavizada. Por lo tanto, en este momento, en la posposición de elecciones al 15 de mayo, lo que tenemos es un mes extra de lo que se podían llamar campañas novedosas, anómalas en la historia chilena, en donde la presentación de candidatos independientes va a ser determinante para la configuración
conformación de este Congreso Constituyente. También es importante señalar que uno de los conceptos que yo considero más relevantes del proceso electoral chileno es la integración dura de 17 escaños de dicho Congreso Constituyente por la representación mapuche y aymara. En otras palabras, no importa cuál sea el resultado electoral, circunscripción por circunscripción, el 12% de los escaños de este Congreso Constituyente estarán constituidos por las minorías étnicas originarias de Chile, lo cual es un avance significativo que no se ve básicamente en ninguna otra parte del continente americano, más que obviamente Bolivia, que es un caso aparte. Bien, el otro tema relevante a lo largo de este mes prolongado, estas 5 semanas extras, va a ser precisamente el de la financiación. El plebiscito también integró el hecho de que los candidatos independientes deben de recibir financiamiento por parte del gobierno para llevar a cabo sus campañas. ¿Cómo se va a redistribuir este dinero en estas 5 semanas adicionales? Es un tema que va a estar copando los medios de comunicación en Chile, puesto que a final de cuentas estamos no únicamente frente a un referéndum de lo que es un legado de la dictadura pinochetista, sino que también es un referéndum frente a un sistema de partidos que la ciudadanía chilena en sus manifestaciones del 2019 básicamente dijo no. Basta, así como están estos partidos, no funciona la democracia en Chile. Y por último, lo que yo podría llamar un cruce entre estadísticas y política, puesto que Chile efectivamente es el país que más ciudadanos ha vacunado en los últimos 2 meses, con una incidencia que comienza en el 18 de enero hasta este momento, en donde Chile ya ha vacunado al 50% de la población, básicamente todos los mayores de edad de más de 50 años, y precisamente con esta campaña de vacunación fue que se incrementó de una manera dramática el índice de casos positivos. Pero aquí las estadísticas nos pueden mentir un poco, puesto que en estas últimas 2 semanas también coincide con el hecho de que se aceleró el programa de pruebas de PCR para detectar positivos. Hay que recordar que la prueba PCR es altamente incierta en cuanto a que da positivos asintomáticos. Muchísima gente da positivo al PCR, pero no presenta ningún síntoma de COVID. Sin embargo, mira, ahí tenemos la gráfica en donde se ve que el 50% de la población ya fue vacunada y aún así no tenemos lo que se podría llamar en este momento un abatimiento de los casos en Chile. Este es un caso que tiene que ser observado muy de cerca por Argentina y por México, puesto que México, con 6 millones de vacunados sobre sus 129 millones de habitantes, pues obviamente se encuentra muy por debajo de Chile, igual que Argentina, que lleva aproximadamente el 11% de la población vacunada. Nosotros, cuando nos acerquemos a las cifras de vacunación de Chile, sufriremos esa tercera ola y bueno, se tiene que plantear como una hipótesis. ¿Es acaso la vacunación la que hace que las pruebas de PCR se disparen en positivo? Esto es un tema muy importante para lo que resta del 2021, no únicamente para Chile, Argentina y México, sino para todo el continente. Entonces, mira, para finalizar este comentario, aquí incide política con política sanitaria y es muy importante señalar que el confinamiento chileno es el más similar al confinamiento británico. Esto es uno de los confinamientos más severos registrados en el mundo. México ha tenido un confinamiento muy laxo, Argentina, digamos que a mitad de camino entre México y Chile, pero a final de cuentas lo que hemos detectado a través de las estadísticas es de que no hay ninguna correlación entre confinamientos estrictos y abatimiento de casos reportados positivos. Por lo tanto, el experimento político, social y ahora sanitario que está llevando a cabo
Chile debe de ser revisado concienzudamente y muy de cerca por los mexicanos, que también en este 2021 nos acercamos a un proceso electoral en junio y qué tipo de medidas sanitarias vamos a tomar rumbo a esas elecciones parlamentarias que tenemos en México. El tema del coronavirus va a influir en las elecciones en Chile y también ahí tienen, no sé, el voto por correo como en otros países. No, es presencial exclusivamente. Estados Unidos, hay que recordar que instituyó el voto por correo, un voto que básicamente no tenía ninguna certificación de legitimidad. Así, ya dicho sea de paso, varios estados que fueron pendulares en Estados Unidos en este momento tienen demandas abiertas respecto precisamente al voto por correo. No, Chile es voto exclusivamente presencial y acreditando la personalidad jurídica de la persona que vota. Y por supuesto que el tema del coronavirus va a influir en las elecciones. Totalmente, mira, aparte de que se renueva la totalidad del Ejecutivo chileno, hay que recordar que en el momento en que se aprueba una nueva Asamblea Legislativa, vamos a tener la Constitución más joven en el continente americano y va a estar presente, digamos, la curiosidad del resto de los países latinoamericanos respecto a cuáles van a ser las innovaciones, sobre todo en cuanto a derechos humanos y en cuanto a paridad entre géneros, la que se va a instituir en esta nueva Constitución. Hay que mencionarlo, esta es la primera vez que en Chile se da una elección que por ley es paritaria, esto es, la mitad de los escaños tienen que ser ocupados por mujeres. Parte de los reclamos de las manifestaciones que veíamos a lo largo de los últimos años en Chile tienen que ver con el tema de las pensiones. ¿Qué ha pasado con esto, Carlos? Mira, el tema pensionario chileno es gravísimo porque hay que recordar que aunque las cifras confesadas de inflación son muy bajas para Chile, lo que se llama el núcleo central de consumo, que son en México la canasta básica, sí se ha disparado bastante arriba de los índices de inflación. Por lo tanto, el sector de pensiones privado chileno simple y sencillamente se ha rezagado en su ajuste de entrega de pensiones respecto a lo que son los precios reales que confronta la población. Entonces, uno de los temas más importantes que va a tener este nuevo constituyente es precisamente cómo atacar el problema de las pensiones privadas. Bueno, estamos viendo lo que sucede en Chile referente a la vacuna, que a pesar de que tiene una exitosa campaña de vacunación, pues bueno, los contagios no bajan. Sin embargo, hace un momento también hablábamos de Israel, que en Israel, pues bueno, supuestamente, de acuerdo a lo que nos dicen, ha avanzado la vacunación también de manera exitosa. Sin embargo, no hablan de los contagios, nada más mencionan, pues bueno, que ya están haciendo casi su vida de manera normal. ¿Qué es lo que sucede allá en Israel? Mira, en Israel, después del inicio de la vacunación, también en enero, ya se dio básicamente el 100% de vacunados. ¿Qué significa esto? Que por lo menos la primera vacuna ya la recibió la totalidad de la población mayor de 18 años. Esto es importante señalarlo porque también en Israel hubo un disparo de casos positivos de corona a lo largo del mes de febrero, lo cual obligó a las autoridades a generar nuevos esquemas de confinamiento. Israel, curiosamente, también está atravesando por un proceso de renovación política. Benjamín Netanyahu está en línea para ser relevado o reelegirse. Entonces, es curioso cómo coinciden las crisis de salud con las crisis políticas de los países. Así es, porque pues bueno, aquí no nos hablaron de las cifras de contagios, pero en la India sí señalaron que pues bueno, van en aumento el número de contagios. ¿Y ahí cómo va la vacunación? Mira, la vacunación en India es de las más rezagadas en el mundo. Hay que recordar que India, con 1.400 millones de habitantes, obviamente tiene la labor más cuesta arriba para hacerlo, pero hay que recordar, una cosa es casos positivos y otra cosa es decesos. En la India siguen con un índice de decesos por COVID de los más bajos en el mundo. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.